Hoy es último domingo del mes y vamos a compartir un tema familiar. ¿Qué les parece? Bueno, el tema se llama la vida espiritual de la familia. La vida espiritual de la familia. Y vamos a empezar ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 3, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a lo cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Una vez más, gracias, Señor, por abrirnos las puertas de este lugar, mi Dios. Gracias, Padre. Venimos con un propósito, Señor, de alabarte, de escuchar tu consejo, mi Dios. Tu consejo para nuestras vidas, para mi vida y para mi familia, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos, bendito Dios, que esta palabra sea de bendición, Señor. Bendice a tu iglesia y bendice al predicador en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sabemos que la vida espiritual de la familia es muy importante, ¿verdad? Fíjese lo que enseñó Moisés al pueblo de Israel en el versículo 1, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Les dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vemos aquí que Dios mandó a Moisés a que enseñara sus mandamientos al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Al entregarle los mandamientos, la intención de Dios era que los pusieran por obra, para que fueran bendecidos. Esa era la intención de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando Dios les dice para que los pongáis por obra, está demandando una acción, Está demandando una acción. Dios no está demandando a que se los memoricen solamente, sino a que los pongan por obra. De una forma, podemos ver que Dios les está poniendo una condición al pueblo de Israel. Les está poniendo una condición, que si obedecían sus mandamientos, iban a ser muy bendecidos, muy bendecidos. Y esto aplica para nosotros también, que si obedecemos a Dios, recibiremos su recompensa divina. Y déjeme decirle que no hay nadie en este mundo que pague mejor que Dios, No hay nadie. Amén. Pero a la misma vez nos hace una advertencia también. Que no piense todo aquel que desobedece a Dios, al final saldrá inocente, Claro que no. El obedecer a Dios es de bendición, pero el no hacerlo ya es considerado como una falta y pecado. Y si ignoramos las cosas de Dios, las cosas comenzarán a desmoronarse en tu vida. Físicamente, emocionalmente, financieramente, y tus relaciones alrededor también empezarán a desmoronarse. Te lastimas a ti mismo y a los demás cuando dudas de la bondad de Dios y si lo desobedeces. Hermanos, así como sacó Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así también Dios nos quiere sacar a nosotros de la esclavitud del pecado. Te quiere sacar de la esclavitud del pecado. Se sabe que Dios
Dios nos quiere sacar de la miseria y de la escasez espiritual en la que nos encontramos. Dios nos quiere llevar a una tierra de abundancia y prosperidad. Claro que sí. Pero su GPS espiritual es la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Sus mandamientos, estatutos y decretos de Dios son nuestro mapa a una plena vida y feliz. Que si los ponemos por obra, les aseguro, hermanos, que llegaremos al lugar que hemos soñado, hablando espiritualmente. Llegaremos a la tierra prometida. Amén. Dice el versículo 1, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hermano, ¿se sabe que en la teoría y en la práctica hay una grande diferencia? En la teoría y en la práctica hay una grande diferencia, Tal vez ya conozcamos la teoría, pero nos falta la práctica. Tal vez ya conozcamos cuáles son los estatutos, decretos y mandamientos de Dios, pero nos falta llevarlos a la práctica. Fíjese que la clave no está en saber, la clave está en obedecer. La clave no está en saber, la clave está en hacer. La clave no es pensar, la clave está en actuar. No solo nos conformemos con saber lo que es bueno y lo que es malo, Mejor decidamos hacer lo que es bueno, que es lo que a Dios le agrada. Recuerde que no fuimos llamados para hacer las cosas que nos gusta, sino que fuimos llamados a poner por obra los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. O sea, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Aquí no es cuestión de gustos, Aquí no es cuestión de gustos. En realidad es cuestión de vida y muerte. Que si eliges la vida, el camino es la obediencia. Pero si eliges la maldición, el camino es la desobediencia. ¿Qué elige usted? ¿Y si sabe por qué razón fueron dados los mandamientos al pueblo de Israel? Era para despertarles el temor de Dios en sus corazones. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 2, por favor. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Aquí vemos la importancia del temor a Dios. Y es que el temor a Dios, hermanos, nos lleva a poner sus mandamientos por obra. El temor a Dios nos motiva a obedecer y a hacer lo que a Dios nos demanda. Y no solamente eso, sino también a no hacer lo que a Él no le gusta, lo que Él nos prohíbe. Tener temor de Dios en la Biblia no es tenerle miedo a Él. Dios no es un tirano, ni un fantasma como para tenerle pánico u horror. Tener temor a Dios es una reverencia absoluta. Es una admiración por quién es Él, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, un Dios 3 veces santo que aborrece la maldad. Ese es Dios, ese es el temor de Dios.
Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Hermanos, el hombre que es sabio se acerca a Dios con temor. Se acerca a Dios con temor, teniendo bien claro de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando el temor de Dios no está presente en nuestros corazones? Cuando no está presente en el corazón de nuestros jóvenes. ¿Qué ha pasado con el temor de Dios en las iglesias? ¿Qué ha pasado con el temor de Dios en el hogar, en la escuela y en la sociedad? ¿Qué pasa cuando el temor a Dios se pierde? La gente empieza a vivir como si no existiese Dios, como si no hubiera Dios. ¿Y qué sucede cuando no hay temor de Dios? El pecado abunda grandemente. Y si no se teme a Dios, pues de todo se vale, ¿no? Si no se teme a Dios, no se tiene miedo al castigo. Y si no hay miedo al castigo, pues hay que comer, hay que beber y hay que vivir la vida que de todo se vale. Muchos dicen que cuanto más malvado y pecaminoso sea el asunto, mejor para ellos. Dice un dicho mundano que el pecado es sabroso. O como lo dice la Biblia en Proverbios 9:17, que dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Pero ¿qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Muerte. Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí el Señor Jesús nos enseña a quién se debe de temer. ¿A quién se debe de temer? Es aquel quien tiene la capacidad y el poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ese es Dios. Dios. El diablo no se le teme, ¿eh? El diablo no se le teme. Pues si temes al Señor, te enseñorearás del diablo. Porque no hay poder en él sobre los hijos de Dios. Y en quien no hay poder tampoco hay que temer. Pero aquel cuyo poder es glorioso, a este hay que temer. Amén. Ese es nuestro Dios. Volvamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, por favor. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí Moisés les dice al pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros, que si tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces las bendiciones de Dios para nosotros serán innumerables también. Hasta promete larga vida para todos aquellos que obedezcan sus mandamientos. Fíjese que la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y todas nuestras generaciones hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, el deseo de nuestro Padre Celestial es bendecirnos de generación en generación. Por eso, esforcémonos en heredar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos y primos, si aún no tenemos hijos. Dios se compromete en amar y tener misericordia de ti y de tu familia por 1000 generaciones. ¿Puedes imaginártelo? ¿Te puedes imaginar esto hasta 1000 generaciones? ¿O acaso no vale la pena dejarle esa bendición a tus hijos? ¿No vale la pena que sean bendecidos por Dios de generación en generación? La pregunta es, ¿qué estás dejando a tus generaciones? ¿Cuál es el legado que estás dejando a tus hijos? ¿Se sabe que nosotros somos el producto de nuestras generaciones pasadas? Claro que sí. Hemos tenido 2 padres, 4 abuelos, 8 bisnietos, 16 tatarabuelos. Y en cierta forma, cada una de estas personas han influido en nuestra formación de alguna manera. Nosotros somos el producto de nuestras generaciones pasadas. Somos como una pirámide, pero una pirámide invertida, al revés, cuyo último ladrillo somos nosotros, recibiendo todo el peso de las costumbres y hábitos que se nos han sido transmitidos a través de los años. Y a veces nos inculcaron malas costumbres y malos hábitos. Por eso somos lo que somos. Ahora, cuando reconocemos esto, que de alguna manera nuestras generaciones han influido en nosotros, podemos hacer 2 cosas. Una, podemos seguir como estamos y heredar a nuestros hijos todo lo que somos, nuestras malas costumbres, nuestras malas creencias y supersticiones heredadas de nuestros abuelos. Y sin duda, nuestros hijos seguirán repitiendo el ciclo de la infelicidad. O 2, podemos hacer un alto. Podemos hacer un alto y cambiar el rumbo de nuestra existencia para nuestro beneficio y el beneficio de nuestros hijos, inculcándoles buenos principios e instruyéndoles con la palabra de Dios. Hermanos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos modificar el futuro. Pero eso depende de ti. Depende de ti. El poder y el buen futuro de tus hijos está en tus manos. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Pero sí sabe cuál es la realidad. Y la gran tragedia para muchos padres en este momento, que estamos enseñando a nuestras generaciones a vivir con las mismas actitudes, decisiones y comportamientos inútiles a que como nos enseñaron a nosotros. Recuerde que lo que sembramos, cosechamos, sea bueno o sea malo, Hermanos, la familia es el lugar más influyente del mundo y el más importante. Ahora, ¿cómo estamos influyendo a nuestros hijos? ¿Cómo estás influyendo a tus hijos? Uno puede venir de una familia con antecedentes de alcohol, adulterio, deshonestidad y quién sabe cuántas cosas más, pero usted puede romper con este ciclo hoy.
Solo propóngase en abandonar todo aquello que pueda afectar su familia. Y propóngase en sembrar buenas semillas en ellos, en sus hijos. Siembre buenos hábitos en sus hijos, buenas conductas en ellos, buenos principios bíblicos. De esta manera usted asegurará no solo el futuro de sus hijos, sino de todos sus descendientes que vienen atrás de usted. En el hogar somos los padres llamados a educar a nuestros hijos por el buen camino. El hombre es la cabeza del hogar y tiene la responsabilidad de orientar hacia el éxito la vida de sus hijos. Imagínense que si usted rompe el ciclo de sus malas generaciones hoy, piense en su descendencia en 100 años después de usted. En su familia habrá hombres y mujeres de bien, profesionales, trabajando para el bien de este mundo. Y todo porque usted decidió romper con el ciclo hoy y sembrar una buena semilla en el corazón de sus hijos. ¿No te imaginas el impacto que puedes hacer en la vida de tus hijos solo con enseñarles la palabra de Dios, hermano? Pero si te quedas de brazos cruzados, la existencia de tus hijos habrá sido en vano, Si te quedas con los brazos cruzados, la existencia de tus hijos será en vano. No te quedes con los brazos cruzados. Siembra para 1000 generaciones. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, por favor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí nos manda que la palabra de Dios debe ser enseñada a nuestros hijos. Debemos hablarles de ella en la casa y en el camino. La palabra de Dios tiene que ser la última cosa por la noche y la primera en la mañana que nuestros hijos tienen que escuchar. Hermanos, debemos procurar el bien para nuestros hijos, el bien para nuestros hijos, corrigiéndolos de acuerdo a la palabra de Dios y hacerles entender que guarden en su mente y en su corazón los principios de la Biblia. Algo bien importante, hermanos, es que la efectividad de nuestra instrucción depende del ejemplo de vida que damos, La efectividad de nuestra instrucción a ellos depende del ejemplo de vida que les damos. O sea, antes de hablarles la palabra a nuestros hijos, debemos demostrarla nosotros en nuestros hechos. En nuestros hechos. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos van a ir a donde tú vayas. Ellos van a seguir tus pisadas. Ellos van a seguir tus huellas. Ellos van a seguir tu ejemplo. ¿Y saben lo que ellos no van a seguir? Lo que tú les digas. Ellos no van a seguir lo que tú les dices, Más bien ellos van a seguir lo que tú haces. Por eso, hermanos, demos ejemplo a nuestros hijos, demos ejemplo a nuestra familia, porque ellos van a seguir tus huellas, nuestras huellas. Haz que tus huellas acerquen a tus hijos más a Dios, que tus pisadas acerquen a tus hijos más a Dios.
Tus hijos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Algunos. Por eso, no les digas que sean puntuales si tú siempre llegas tarde a la iglesia. No les digas que adoren a Dios si tú nunca lo haces. No les digas que tú amas la casa de Dios, que es la iglesia, si vienes solamente de vez en cuando. No les digas que Dios es el número uno en tu vida si oras una vez al año. Ellos no van a hacer lo que tú dices. Ellos van a hacer lo que tú haces. Hermanos, no es tanto exigir obediencia a nuestros hijos, sino serles ejemplo. Serles ejemplo. Ahí está la clave. Por eso es muy importante y esencial, amigo y hermano, invertir en los hijos tanto tiempo como sea posible, como sea necesario. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Versículos 6 al 7, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Dice la palabra que tenemos que compartir las verdades de Dios en nuestro hogar. Tenemos que grabar estas palabras en las mentes de nuestros hijos y convertirlas en un tema cotidiano en la vida familiar. Pero hoy en nuestra actualidad, los hogares cristianos modernos, hay un peligro de que uno o los dos de los padres pueda que estén tan absorbidos por los deberes seculares, ya sea por el trabajo, los afanes, el deporte, o pueda que sea la televisión. Puede que los padres estén tan absorbidos por estas cosas que olvidan gravemente el bienestar espiritual de sus propios hijos. Es un peligro, hermanos. Vigilemos la vida espiritual de nuestros hijos. No desmayemos. Fíjese que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos historias de dos personajes. Uno de ellos fue el rey Acab. Muchos ya conocemos la historia del rey Acab, ¿verdad? El rey Acab fue un hombre que tuvo muchos hijos, 70 hijos para ser exactos. Dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Acab tenía 70 hijos. Todos ya sabemos que el rey Acab, esposo de Jezabel, fue un rey malo y perverso, ¿verdad? El rey Acab fue malo y perverso, que en vez de enseñar a sus hijos la palabra de Dios y los principios de Dios, les enseñaron todo lo contrario a sus hijos. Acab enseñó a sus hijos a servir a los dioses ajenos, a los ídolos, a los baales. Él hizo todo lo contrario que la palabra de Dios manda. Pero todo en la vida, hermanos, todo en la vida tiene sus consecuencias. En vez de guiar a los hijos por el buen camino, les dio ejemplo de todo lo contrario. Y mire cómo terminó su familia. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Dice allí, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú mató a toda la familia de Acab. Todos los hijos que tenía Acab terminaron muertos por sus propias acciones, por nunca arrepentirse de sus malos pasos, de sus malos deseos que tenía en su corazón. Pero también
por el mal ejemplo que les dieron sus padres, Acab y Jezabel. Acabaron muertos, toda la familia. Pero también hay otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo positivo. Hay otro personaje que también tuvo muchos hijos, 62 para ser exactos. Su nombre es Obed-Edom. Obed-Edom, un siervo de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 8. Dice allí, dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. 62 hijos tenía Obed-Edom. Obed-Edom era un hombre que amaba a Dios, amaba su presencia, amaba la palabra de Dios. La Biblia dice que Obed-Edom en una de esas ocasiones llevó el arca a su casa. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice ahí, y él estuvo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa, dice. Dios los bendijo. Vemos aquí cómo terminaron los hijos de Obed-Edom y toda su casa. Bendecidos, ¿verdad? Pero también vimos cómo terminaron los hijos de Acab. Terminaron muertos. Muertos. Muertos espiritualmente y muertos físicamente también. Mas los hijos de Obed-Edom, un hombre que les enseñó la palabra de Dios, que les enseñó buenos principios, Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Dios lo bendijo a él y a toda su familia, hermanos. Ahora, tú escoge, amigo y hermano, ¿quieres que tus hijos y tus descendencias sean como los de Acab o como los de Obed-Edom? Si tú escoges ser como Obed-Edom, un hombre que les enseñe valores a tus hijos, que les enseñes principios y sobre todo que les enseñes la palabra de Dios, cada uno de tus descendientes va a ser bendecido. Van a ser bendecidos. Cada uno de tus descendientes va a sobresalir en la vida y va a hacer cosas extraordinarias para Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Pero desde ahora nosotros tenemos que esforzarnos como padres y enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios y los principios y las verdades que están en la Biblia. Nosotros como cristianos no debemos guiarlos por las modas o por las corrientes de este mundo, hermano. Claro que no. Nosotros vamos a vivir basados en lo que dice la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, las modas pasarán, los gobiernos pasarán, presidentes pasarán, las guerras pasarán, pero hay algo que no va a pasar. Es la palabra de Dios que se mantiene firme y a través de los años y de los siglos. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay que guardar estas palabras en el corazón de nuestros hijos, hermanos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñame a Salmo 127, versículo 3, por favor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice este salmo que los hijos son herencia de Jehová. La palabra herencia se interpreta de dos maneras. Una, como una herencia que pertenece al Señor, como algo que es de su posesión. Y dos, como una herencia que el Señor da como regalo, que el Señor nos da como regalo.
Y si esto es así, si nuestros hijos son una posición de Dios, como algo que le pertenecen a Él, como un tesoro de Él, esto significa que entonces que debemos de consultar a Dios para ver qué quiere que hagamos con nuestros hijos, para ver qué planes tiene Dios con nuestros hijos. Muchas veces nos confundimos y nos queda en nuestra mente solo la idea de la responsabilidad de ser un proveedor solamente para ellos. Muchos nos confundimos y pensamos que hacer esto ya estamos bien con nuestros hijos. Y se nos olvida a los padres de ser intercesores de nuestros hijos en el sentido espiritual. Se nos olvida vigilar para nuestros hijos, el cual deberíamos estar velando por la vida espiritual de cada uno de ellos. Tenga bien en mente, hermano, tenga bien en mente, amigo y hermano, que una herencia también puede arruinarse. Una herencia también puede arruinarse. Por eso depende mucho de nosotros cómo cuidamos nuestra herencia. En la Biblia tenemos el triste ejemplo de un padre a quien se le entregó esta herencia, pero que irresponsablemente la arruinó. Y no era un padre cualquiera, era un sacerdote. Y me refiero al caso de Elí, el sacerdote Elí. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, como padre, no los ha estorbado. Elí vivió para servir a otros, pero no vivió para servir a sus hijos. Elí atendió a los hijos de otros, pero no atendió a sus propios hijos. Sus hijos llegaron a estar con él en la adoración, pero no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en la casa del Señor, estaban en la iglesia, estaban en el templo, pero estaban perdidos para el Señor de la casa. Qué tragedia y qué pena. Perdidos en el mismo lugar donde podían ser salvos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierdes tu alma y pierdes tu familia? Mateo 16, 26 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará él, el hombre, por su alma? Hermanos, como padres, tenemos una gran responsabilidad en la vida espiritual de nuestros hijos. Tenemos una grande responsabilidad. Hermano, si el día de mañana le toca volar a tu hijo que se va de la casa para independizarse y construir su propia vida, hermano, asegúrate que no salga de tu casa sin el temor de Dios en su corazón. Asegúrate de esto. Nuestra misión es proponernos sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos que ellos deben temer a Dios sobre todas las cosas. Porque esta es la confianza de un padre. Saber que ha inculcado a sus hijos el temor de Dios. Aunque un padre no pueda estar vigilándolos, aunque él no pueda verlos, pero puede estar confiado que sus hijos han creído con el temor de Dios en sus corazones. Que sus hijos han crecido con el temor de Dios en sus corazones y que no se perderán. Esta es la confianza de un padre. Hermanos, la bendición, escúchenme bien, la bendición no es tener hijos solamente, sino formarlos, sino informarlos, moldearlos. Allí está la bendición. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor, que tú nos das como a padres, como varones de hogar. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios, por recordarnos que tenemos una herencia valorada, Señor. Son nuestros hijos, Padre. Hay veces que se nos olvida, Señor, y vivimos cada día como si fueran instrumentos. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado esta área, Padre. Hemos quitado el ojo de su vida espiritual de nuestros hijos. Hemos sido indiferentes, Señor. Nos hemos dejado a su propio camino, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú nos pedirás cuentas de esta herencia algún día, Padre. Ayúdanos, Señor, como familias. Ayúdanos como padres. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Ahorita que están pequeños, Señor, ayúdanos a instruirlos con tu palabra, mi Dios. A nuestros jóvenes también, a inculcarles ese temor de ti en sus corazones, Señor, para que de grandes no se pierdan, para que no vengan las malas influencias y se los lleven, Señor. Mi oración, Padre, es que nuestros jóvenes tengan ese temor de Dios en sus corazones, Señor. Queremos una iglesia, Padre, donde los jóvenes se levanten, Señor. Donde los jóvenes te teman, oh Dios. Donde los jóvenes te sirvan, Señor. Queremos una iglesia joven, Padre. Joven y madura a la misma vez, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Bendice a los matrimonios que están aquí presentes. Bendice a los jóvenes, Señor. Bendícelos, Padre. Nos encomendamos a ti, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.